Bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Estamos buscando siempre la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. En esta tarde yo quiero que veamos lo que Dios es en nosotros. Todos nosotros venimos a reconocer que hay un Dios, que hay alguien que vino a mostrarse personalmente para que viéramos que tenemos un Dios, porque hay muchos que hasta lo ignoran, ¿verdad? Pero Él nos ama tanto de que Él personalmente bajó a la tierra para venirse a mostrar. Amén. Sabemos de que es nuestro Señor Jesucristo el que bajó a la tierra, ¿verdad? Amén. Pero que el Padre fue el que lo envió. Ahora nosotros que ya lo hemos reconocido, tenemos que conocerlo a Él. Quién es verdaderamente Él y qué es lo que Él también espera que nosotros seamos para Él. Ahora sabemos nosotros quién es Él para nosotros, pero también tenemos que ver que nosotros si Él es para nosotros, nosotros somos también de Él, para Él, porque Él nos vino a buscar para que fuéramos para Él. Porque hay otro señor que es un impostor, es un intruso, es un usurpador, porque todo lo existente es por Dios. No hay nadie más que haya hecho algo, sino únicamente nuestro Dios. Pero como hay un adversario, y él viene y usurpa lo que es de Dios, Él roba lo que es de Dios. Y Él busca almas para Él también. Y es un poco más atractivo para aquellos que no reconocen que hay un Dios todopoderoso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el engañador, él a través del engaño pone muchas cosas visibles para que el ojo humano sea atraído a través de esas cosas que pone frente a la persona. Nuestro Señor es diferente, porque Él no nos muestra absolutamente nada en el cual esté representado Él. Mas, sin embargo, todo lo creado hablan de la gloria de Dios. Amén. Pero eso es lo malo, que el que no entiende esto se va más por lo que ve, por lo que sus ojos ven. Entonces hoy vamos a ver algo que nos llama a un compromiso delante de nuestro Señor, pero que sin embargo, a través de esta escritura que hoy vamos a leer, vamos a ver que Él lo que espera es que nosotros seamos para Él. Y esta tarde yo les voy a invitar que abramos las escrituras en el Salmo 1. Este salmo casi no muy lo predican. Al menos en el tiempo que tengo yo de ser cristiano, fue muy raro que compartieran el Salmo 1 en la congregación que yo estuve. Y en otras congregaciones que he visitado, nunca he oído que prediquen a través de lo que es el Salmo 1. Porque es un poco comprometedor. Y lo vamos a leer
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ya ahí hay una separación. ¿Qué es lo que trae a ese hombre que no sigue el consejo de los malvados? Perdón. Bienaventuranza. Bienaventuranza, dice en la escritura que tiene la hermana Nata. Aquí esta versión dice feliz. ¿Qué trae? Felicidad. Trae bienaventuranza aquel que no va detrás del consejo de lo que no tiene temor de Dios. En todo esto lo que tenemos que ver es el temor de Dios. Aquel que camina sin temor de Dios es alguien que se está yendo. Bueno, sigamos. Es alguien que no puede ver verdaderamente lo que el Señor tiene para aquellos que le obedecen. Ni va por el camino de los pecadores. Una, que no sigue el consejo de los malvados, y otra que no va por el camino de los pecadores. Ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Oyó eso? ¿Cómo es eso? Un Dios soberano, un Dios que merece toda gloria, toda honra, un Dios que es puro. No hay maldad en Él. Él detesta las cosas malas, hermano. Mas, sin embargo, hay burladores. ¿De dónde surge la burla hacia Dios? Si el que produjo la burla fue uno que estuvo bien cercano a Él. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar eso de que aquel que nos insinúa a hacer las cosas malas fue uno que estuvo bien cercano a nuestro Dios? Y que le dieron una gloria que no la había recibido ningún otro ser, sino este que estuvo en el monte santo de Dios. Hay un Edén, hay un jardín celestial, hay un jardín terrenal, y han sido habitados. Y lamentablemente no pudieron mantener la fidelidad en ese jardín los que lo han habitado. Aquí estoy hablando de dos personajes. Estoy hablando de Luzbel, que estuvo en el jardín de Dios, estuvo en el Edén de Dios. Y Adán, aquí en la tierra, también estuvo en el jardín de Dios. Y no pudieron mantenerlo. ¿Por qué? Porque apareció otro ser superior, que es la maldad. La maldad es superior a lo que Luzbel era antes, hermano. Ahora Luzbel se ha convertido en Satán. ¿Por qué? Porque entró maldad en su corazón. Ahora él se está encargando de ver cómo aquellos que buscan a Dios no logren el propósito por el cual el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Entonces ahora viene el consejo y dice: bienaventurado, dichoso los que no caminan en el camino de los malvados, en
en el consejo de los malvados y en el camino de los pecadores. Aquí es donde nosotros tenemos que ver lo que el Señor quiere que nosotros seamos para Él. Versículo 2 dice, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. Creo que en algunas versiones dice de día y de noche, ¿verdad? Pero en todo caso es igual. Mi amado hermano, ¿de qué manera vamos a conocer nosotros a Dios? ¿De qué manera nosotros vamos a conocer al que ama nuestra alma? Es a través de su palabra. Es a través del consejo que Él nos da y que nosotros lo podemos sentir y podemos ver que es real cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de quién es Dios en nuestra vida. Amén. A Él no lo podemos ver, pero lo podemos sentir a través del poder del Espíritu Santo. Hay muchos que se burlan, hay muchos que hablan en forma de mofa cuando uno habla con ellos y ellos le sacan plática para ver qué es lo que sale de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a hablar verdades, ellos dicen de que estamos locos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza a hablar de una manera totalmente diferente a como ellos hablan en el mundo. Porque el Señor ya nos cambió nuestra naturaleza. Amén. El Señor nos hizo nuevas criaturas y ahora a través de la palabra que nosotros estamos recibiendo cada vez que nos reunimos como iglesia, como congregación, la palabra que recibimos es palabra que el mundo no entiende. Cuando uno dice de que esperamos estar un día allá arriba con el Señor en el cielo, el mundo dice, dice que estos van al cielo. Miren, ya van volando. Empiezan a burlarse de uno. Antes de conocer a Cristo Jesús, no había esperanza. No había salvación para nuestras almas. Mas ahora nosotros gozamos de la salvación gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vemos aquí de que el Señor nos habla a través de su palabra en el versículo 2, donde dice que al poner el amor en la ley del Señor, nosotros empezamos a meditar en esa palabra. ¿Alguna vez ustedes se ponen a meditar? Sí. ¿Alguna vez en algo que hemos vivido? Porque yo también, yo lo vivo, ¿verdad? En algo que ha pasado en el día. Y cuando uno va a descansar en la noche, uno medita de lo que caminó ese día, de las cosas que pasaron, y uno ve si fueron buenas, fueron malas, las experiencias que hubieron, ¿qué aprendí yo de eso? En una plática, inclusive en el trabajo, uno viene y uno empieza a meditar, porque hay un momento en que uno se desconecta de todo lo que es el ambiente en que uno camina todos los días. Y llega uno un momento a pensar, bueno, ¿y esto? Como por decir, ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque no puede ser únicamente el pasado ni el presente, sino también el futuro, en donde uno medita. ¿Sí o no? Amén. Nuestra mente es tan amplia, mi amado hermano, que uno no se limita únicamente en lo que fue ni en lo que es, sino también en lo que viene. Por ejemplo, el día de mañana. El día de mañana va a haber algo, un acontecimiento en esta nación
que va a repercutir no solo aquí adentro, sino afuera de aquí también. Todo el mundo está a la expectativa, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, es a meditar. Uno, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita el temor grande que hay aquí adentro, dentro de la comunidad hispana, es de que muchos van a ser sacados del país. Muchos están y lamentablemente hay mucha mala información porque no se ponen a inspeccionar bien las cosas, no se ponen a ver claramente cuáles son las intenciones del Señor que va a tomar posesión el día de mañana para en adelante. Únicamente solo oyen las fuentes que se corren a diario y lamentablemente todo es negativo. Absolutamente todo es negativo. Pero dentro de esas cosas vienen cosas buenas. Se está buscando la seguridad del país. Porque ¿quién quiere estar con alguien que está haciendo el daño? Yo creo que no, ¿verdad? El consejo allí es de no caminar por el camino de los pecadores, el camino que hace el mal, el camino que lleva a la destrucción. Y todo es compuesto a través de gente que se mueve. Y esa gente que se mueve no es únicamente porque se le ocurre moverse, no, es influenciado por potestades que se están moviendo en los aires. Muchas veces uno camina, mi amado hermano, y uno mira las maldades que se hacen y todo, pero ¿qué es lo que nos mueve a hacer esas cosas? Y ahora que nosotros venimos ya a un entendimiento, a un pleno conocimiento de las cosas de Dios, nos estamos dando cuenta de que el adversario es astuto y mira a ver cómo estropea lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Porque lamentablemente, y déjeme decirle, de que dentro del pueblo de Dios no están de acuerdo con las cosas que se están haciendo. Mucho pueblo de Dios está influenciado por las cosas malas que se están moviendo dentro del país. Y no me permite decirle más abiertamente de lo que se está moviendo, porque yo sé de que la libre expresión se ha perdido, no solo en este país, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todas las tinieblas están invadiendo de tal manera que lo bueno ellos lo transforman en malo. Y lo malo es lo que ellos están representando en cualquier parte del mundo. Porque dicen que todo lo que hacen es bueno. Entonces, aquí vemos que cuando uno medita en la ley de Dios, o sea, en el mandamiento de Dios, ¿cómo es ese hombre? Dice, ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río. Un árbol plantado a la orilla de un río, mi amado hermano, es un... Y déjeme decirle de que el Señor a nosotros nos compara como árboles. Nosotros somos árboles vivientes delante de Dios. Y para no ir tan lejos, en el río de Dios hay árboles plantados a la orilla. Y esos árboles dan vida. Y nosotros somos plantados en la orilla del río de Dios. ¿Y qué es lo que corre por el río de Dios? Es vida. Vida que da, porque el agua, si el momento de que no haya agua, mi amado hermano, nosotros no existimos. Todos nos componemos de agua. Muy bien, entonces aquí vemos.
Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto. A su tiempo, y jamás se marchita sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Amén. Mi amado hermano, cuando nosotros estamos en el plan divino de Dios, nosotros sabiamente empezamos a caminar de Él a través de las enseñanzas que Él nos da por medio de su palabra. Nosotros empezamos a generar vida, empezamos a generar bienes para aquellos que que están cercanos a nosotros. Ahora veamos quiénes son los cercanos a nosotros. Familia. La familia. Empieza por la familia. Mi amado hermano, cuando uno tiene temor de Dios, cuando uno le sirve a Dios, cuando uno busca a Dios, uno por medio de la sabiduría y por medio del espíritu que se mueve en uno, y uno va buscando a que la familia también vaya en pos de uno como uno va en pos de Dios, esa familia crece sanamente delante de Dios. Amén. Y produce vida también, porque todo aquel que lleva el temor de Dios no hace mal, sino hace bien. Y donde quiera que vayamos, el Señor bendice a través de nuestra persona, donde quiera que nosotros vayamos. Cuando hacemos el bien, se ve inmediatamente, mi amado hermano, porque todo aquel que hace mal, inmediatamente se ve también. Entonces el Señor nos habla a que siempre hagamos el bien. Ahora veamos qué produce la sabiduría de Dios. Cuando uno viene y medita, mi amado hermano, veamos aquí. Lo voy a invitar a que veamos el Salmo 19. Salmo 19:1. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y hay quienes dicen de que Dios no existe. Y los cielos están proclamando la gloria de Dios. Hay quienes niegan su nombre. Y cuando uno ve lo que a uno lo rodea, donde quiera que uno vaya, uno ve la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo es de que el pez que vive en el agua, y que luego que ese pez intente salir del agua, se muere, ¿verdad? Porque el Señor lo hizo para que esté en el agua. ¿Cómo es que nosotros, que el Señor nos puso en tierra seca, y nosotros intentamos entrar al agua sin algo que nos proteja? Ahí mismo nos morimos también. Sí. Entonces, ¿cómo el Señor puso a cada especie en su sitio? En cada momento el Señor hizo detalladamente cada especie para que veamos la gloria de Él, porque nadie, absolutamente nadie, se le hubiera ocurrido hacer semejantes cosas. El hombre, por más que quiera volar, no va a poder volar. Si se sube a una altura en el cual se tira al vacío, hermanos, hasta ahí llegó, ¿verdad?
por la gravedad que hay. Eso es increíble. ¿Cómo es que nosotros estamos prendidos aquí a la tierra y no nos desprendemos? Cuando en la tierra no es plana, la tierra es redonda. ¿Cómo es eso de que el agua no se sale de sus límites? La mar, la mar, el Señor le puso límite. Y de ahí no se puede salir a no ser que sea voluntad de Él. Cuando surge un maremoto, que ahora ya no le llaman maremoto, ahora le llaman tsunami. Cuando surge algo es porque eso ha sido provocado. No es porque el mar quiera salirse, no, se provoca a través de le ponen huracanes, le ponen esto, le ponen lo otro, pero todo eso es provocado. Y el Señor también lo permite. Y también el Señor lo hace. Pero también el hombre ha llegado en la astucia que le ha dado el enemigo de que también provocan los tsunamis. También provocan los terremotos. También, hermanos, eso es tremendo. ¿Cómo el enemigo ha querido venir a hacer lo contrario de Dios? Porque cuando el Señor puso la mar, puso límite. A no ser que Él lo mueva. En la voluntad del Señor, en su soberanía, Él hace lo que Él le place. Pero ¿cómo? Si Él ama a sus criaturas, ¿cómo le va a echar desembocar agua para que se mueran la gente que está en tierra? Veamos eso. Veamos cómo hay algo que se opone a las leyes de Dios. Y aquí lo vemos claramente. Pero sin embargo, el Señor siempre muestra su gloria. Porque habla y dice que los cielos proclaman la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Ustedes saben una cosa, de que los grandes, los estudiosos de aquí de la tierra niegan a Dios, pero para que ellos alcancen sus propósitos, también leen la Biblia. Yo he oído de hombres que han alcanzado logros que ellos se proponen porque leen la obra de Dios. Veamos algo. ¿Cómo fue de que los hermanos Wright creo que fueron los que inventaron el avión? ¿Cómo fue que ellos se orientaron para crear ese pájaro metálico? Viendo pajaritos. A través de los pájaros. Porque ellos empezaron a ver los pájaros, cómo mueven las alas. Increíble. Pero sin embargo, ellos no crearon los pájaros. A través de los pájaros ellos crearon esos aparatos que ahora hemos usado más alguna vez nosotros, ¿verdad? Nos hemos subido a un avión de esos y cómo el avión se sostiene en el aire. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo sacaron de lo creado por Dios. Los sensores, ¿de dónde vinieron los sensores? De nosotros mismos. Porque nosotros tenemos sensores, hermanos.
la sensibilidad, todo lo que sentimos, todo, absolutamente. El cerebro tiene unos sensores que una computadora no la tiene. Por más memoria que le pongan. Hermano, nosotros empezamos a llenar nuestro cerebro desde nuestro nacimiento. Y todavía está para seguir programándose. Todavía está para seguir recibiendo y manteniéndolo ahí en nuestra memoria dura y cualquier, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, todo es a través de la sabiduría que Dios da. ¿Por qué? Porque dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela la sabiduría. Hermano, la sabiduría que viene de Dios, no viene de nadie más. Los hombres sabios de este tiempo, ¿de dónde se han alimentado? Cuando uno va a mucho que se meten en eso, son estos de National Geographic, porque ellos van y van a ver lo que son los lugares que están creados y todo. Empiezan a ver las culturas, empiezan a ver de dónde viene el origen de los egipcios, de los mayas, de los aztecas. Ellos tuvieron su sabiduría, su entendimiento en el tiempo que ellos vivieron, que es lo que ellos crearon en su tiempo. Cuando Salomón viene y escribe en el Eclesiastés y dice que lo que ya fue es, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el cielo, porque todo lo que podemos ver aquí, todo lo que usamos y todo eso ya fue en el pasado, y que no hay memoria de eso. La tecnología que nosotros estamos usando, ¿ustedes creen que esto es nuevo? En absoluto, todo esto ya ha existido antes. ¿Cuántas creaciones no han pasado en esta tierra? Y ahora déjenme decirle que somos la última generación. Y en el cual el Señor se está revelando a nosotros, porque Él quiere que nosotros no perezcamos con el sistema que se está viviendo ahora. El sistema que estamos viviendo va a terminar, esto no va a quedar nada de aquí. Él lo que quiere es que veamos de cómo el Señor nos muestra esa sabiduría que el mundo no la tiene. Veamos aquí versículo 3. Cualquiera que leyera esto, que no tiene espíritu y no está interesado en las cosas de Dios, nunca le va a entender cuando diga, o cuando lea aquí, no hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. ¿Quién podría decir esto? ¿Quién podría decir estas palabras? Lo diría tal vez el necio, cuando no quiere oír la voz de Dios. Pero nosotros que ya oímos la voz de Dios, el Señor nos habla. Porque dice, mas por toda la tierra salió su voz. Y acaba de decir que no hay mensaje, y no hay palabra, y no se oye su voz. Y sin embargo dice, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Qué les parece? ¿Está un poco confuso? Hermano, pero sí hay entendimiento. ¿Por qué? Porque dice,
una tienda para el sol, dice, y en ellos puso una tienda para el sol. Una tienda puso para el sol. Y como un esposo sale de su alcoba, se regocija cuál hombre fuerte al correr su carrera. ¿Quién está corriendo ahí? Vamos a ver si hay entendimiento. ¿Quién está corriendo ahí? Veamos que el que sale es el sol. Y como un atleta, como uno de esos fuertes, sale y recorre toda la tierra. ¿Y quién es el sol de justicia para nosotros? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Es el sol de justicia. ¿Y cómo sale la voz de Él? ¿Cómo sale el mensaje de Él? Representado por el sol. Y no hay ni siquiera un rincón de la tierra que no reciba el calor del sol. Porque el sol, así como sale, se pone. Pero ya ha recorrido toda la tierra. Así es el mensaje de Dios. ¿Se oye o no se oye la voz de Dios? Ahora, aquellos que no la entienden, no se dan cuenta de que el Señor está hablando en todo el tiempo. ¿Y cuál es el mensaje? Que vengamos al arrepentimiento y que vivamos para Él. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Amén. Mi hermano, ¿se da cuenta cómo tiene sentido la palabra? Cuando hay espíritu, uno va viendo cómo el Señor le habla a uno para que uno se aparte de todo lo que se está moviendo en esta tierra. Porque no hay nada bueno, absolutamente nada bueno. Sigue y dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Ven? Entonces dice: la ley del Señor es perfecta, que restaurará el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Amén. Ay, hermanos, ahí es donde entramos nosotros. Porque allá en 1 Corintios dice que el Señor le ocultó las cosas secretas de Dios a los sabios de este mundo, pero se las reveló a aquellos que son sencillos delante de Él. Hermanos, ahora nosotros gozamos de una sabiduría no humana, sino una sabiduría que viene de Dios. Amén. Mi amado hermano, no se goza por eso que el Señor nos muestra. Lo importante de nosotros es de que amemos a ese Señor maravilloso que nos está mostrando sus grandezas, mire, hay cosas que el Señor revela que no se lo revela al mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, Él hablaba por parábolas. Y todo aquel que se las entendía podía ver, pero las que no, se quedaban igual. Hubo un momento que sus discípulos se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿por qué les hablas siempre en parábolas? Y Él les contestó: les hablo en parábolas, porque si les hablo claro, se pueden arrepentir y yo tengo que salvarlos. Y el Señor había ya destinado a ciertos que no, por más que quisieran ver,
No podían ver. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban destinados para la perdición. Porque eran duros de corazón. Él mismo les habló: ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo. Así de una vez se lo dijo. Pero aquellos que eran sencillos de corazón, aquellos que eran humildes delante de él, a él les dio sus riquezas en sabiduría. Hermano, no es por gusto que el Salmo 1 vino a poner el Señor aquí. ¿Por qué? Porque declara: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Mi amado hermano, nosotros no andamos en tinieblas, nosotros andamos en luz. Amén. Gracias a la gloria de Dios que nos cubre. El Señor nos cubre. Ahora nosotros no estamos desnudos, no estamos desamparados delante de Él. El temor del Señor es limpio, que pertenece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos aquellos justos. Hermano, vea todo como el Señor nos habla a nosotros, cómo el Señor, todo lo bueno que Él tiene, lo pone para que nosotros veamos que el Señor tiene promesas para nosotros. Pero Él lo que quiere es que vivamos para Él, que veamos verdaderamente quién es Él en nuestra vida. Él no quiere que nosotros perezcamos, porque lamentable muchos vienen a la luz, muchos prueban de la savia de nuestro Dios, que es el Todopoderoso, y sin embargo llega un momento de desespero, que ya no soportan lo que tienen que vivir delante de nuestro Señor, y se vuelven nuevamente a su vida anterior, y lo peor del caso es que se van hablando mal, van dando mal testimonio. Aquí se me cambió el... Entonces veamos. Dice: los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, su siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, Él exhorta para que nosotros mantengamos en esos preceptos que Él nos ha puesto. ¿Cuáles son los preceptos? Son los mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, la mente va inmediatamente al Antiguo Testamento, porque ahí están bien marcados 10 mandamientos, ¿verdad? Que el Señor le puso al pueblo de Israel cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto. Pero el Señor no invalidó esos 10 mandamientos, pero tampoco ellos pudieron mantenerlos, porque no los pudieron vivir. Entonces, cuando viene el Señor a la tierra, Él vino a cumplir la ley. Él no invalidó la ley. Él mismo lo dijo: yo he venido a cumplir la ley. Pero cuando Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue a la cruz del Calvario, Él ahí fue a clavar la ley en la cruz del Calvario. ¿Cómo es así? Él ahí, como Él cumplió la ley quedó inválida, porque vino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La ley no está invalidada para aquel que transgrede la ley,
Pero aquel que se apega a la gracia de Cristo Jesús va a caminar sin ley. ¿Por qué? Porque viene Él y camina en la gracia de Cristo Jesús. Pero viene el Señor y antes de que Él pusiera la gracia, el Señor habló y dijo: yo haré un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto iba a poner también sus leyes, pero ya no iba a ser en piedras donde fueron escritas anteriormente las leyes que le dieron a Moisés, sino que estas leyes ya iban a ser escritas en corazones. O sea que siempre hay ley de Dios que nos detiene a hacer las cosas que a Él no le agradan. Para que eso se hiciera válido, tuvimos que venir a los pies de Cristo, reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. En ese momento que nosotros reconocemos y lo hacemos nuestro Señor, ahí nos selló con el Espíritu Santo. Luego de que Él nos selló con su Espíritu Santo, nos puso sus leyes en nuestros corazones. Ahora ya no vamos nosotros y que tenemos que limitarnos a aquí o allá como la ley de Moisés, que si hacían algo malo tenían que ellos cubrirlo por medio de sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Pero delante del Señor ya los sacrificios ya no son válidos. ¿Por qué? Porque hubo un solo sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora lo que Él pide es obediencia, que es lo que nos han puesto a nosotros. Obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos dicta para hacer, y nosotros vamos a caminar sin ningún gendarme a la par o un policía, como usted le quiera llamar, que nos esté viendo nuestros hechos. ¿Por qué? Porque hay alguien adentro de nosotros que nos redarguye inmediatamente y nos hace ver que las cosas malas que nosotros queramos hacer, inmediatamente nos dice: eso no es bueno, eso no le agrada al Señor. Porque no hay nada que nos detenga a nosotros el hacer lo que sentimos en nuestro corazón. Lamentablemente, lo que más está en nuestro corazón es hacer el mal, reconociéndolo. Pero cuando hay alguien que nos dice: mira, mejor hacer bien, pórtate bien. No es cierto que a uno, cuando uno es niño, viene el papá, viene la mamá y le dice: para que no te regañe, pórtate bien. Si te portas bien, te va a ir bien. Entonces todo eso, veamos cómo el Señor en todo tiempo nos habla para que nosotros vivamos para Él. Entonces veamos aquí. Veamos aquí. Dice el Señor, para terminar, el Salmo 1, versículo 6. El Señor cuida el camino de los justos. El Señor nos hace ver, como vimos ahí, tanto lo bueno como lo malo. Como tenemos libre albedrío, nosotros somos los que decidimos. ¿Oímos la voz de Dios o oímos la voz del adversario? Que la voz del adversario es más fuerte, porque es lo que se mueve en el ambiente que nosotros vivimos. La voz de Dios es interno y no se oye, porque lo leemos ahí. Ahí lo leímos, ¿verdad? No se oye su voz, no se oye su palabra, pero sin embargo el Señor habla. Porque lo mostró a través del sol que recorre toda la tierra, ¿verdad? Entonces siempre oímos la voz de Dios.
Entonces, ahora, vemos aquí. Entonces el Señor nos habla y dice, el Señor cuida el camino de los justos. O sea, si nosotros andamos en la obediencia y en la voluntad de Dios, Él cuida nuestro camino. Amén. Él nos va a cuidar hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Porque es la promesa de Él, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es. Nosotros nos podemos ir, hermanos, pero van a venir otros. Y esos otros también van a oír la voz de Dios. Pero nosotros somos los indicados de enseñarle a ellos para oír la voz de Dios. ¿Y quiénes son los que vienen detrás de nosotros? Nuestras generaciones, Amén. nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y hasta la cuarta y quinta y 1000 generaciones que el Señor bendice. Amén. Entonces vemos aquí, el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados, o sea, de los malos, lleva al desastre, dice aquí. No sé cómo dicen a ustedes. Perecerá. ¿A qué? Perecerá. El camino de los malvados perecerá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? El camino de los malvados va a perecer y no hay esperanza para ellos. Pero el camino de los justos, el Señor lo va a guardar hasta el fin de sus días en esta tierra. Después, la gloria de Dios. Mi amado hermano, esa es la promesa de Dios. La gloria de Dios es vivir con Él por la eternidad. Así es. Amén. Mi amado hermano, eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Pero para que nosotros lo podamos entender, tenemos que buscar a nuestro Dios, amarlo, servirle, porque Él merece toda gloria, toda honra. Amén. Así es. Incline su rostro, mi amado hermano. Hemos terminado. Hemos terminado. ¿Quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede guardar a un siervo? ¿Quién? Ese siervo. O sea, todos le servimos a Dios. Nosotros nos podemos dar cuenta de nuestros errores. Podemos ver que el Señor es santo. Y Él dice que retribuye a cada quien conforme sus hechos. Pero sin embargo, el Señor es Señor de misericordia, Señor de piedad, de amor. Y cuando uno llega con Él, con un corazón contrito y humillado, Él no se puede resistir, hermano, a un corazón arrepentido. Amén. Y eso es lo que yo invito, mi amado hermano, que siempre que nos presentemos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor, como menesterosos, como necesitados de Él, para que Él en su amor siempre nos acoja y nos llene de su paz en medio de este mundo incierto. Este mundo no hay nada bueno. Este mundo no promete absolutamente nada bueno, porque todo va a la destrucción. Mas sin embargo, nosotros esperamos al sol de justicia que ha de resplandecer sobre nuestras vidas. Padre Santo,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por habernos hablado una vez más. Esperando, Señor, que este mensaje llegue a otros, Padre. Y que también toque sus corazones, Señor. Y los que no te conocen, que vengan a un arrepentimiento, Padre, genuino delante de ti. Y también entreguen sus vidas a ti, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Revélate a ellos, Señor. Los que ya te conocen, bendícelos grandemente, Padre. A nosotros, Señor, despídenos con bien, Padre, y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén.